¿Y si te dijera que el monstruo que usaban para asustarte de niño fue real? Un asesino que caminaba entre la gente, invisible, silencioso, inmortal. Esta es la historia del sacamantecas, el mito que se volvió carne, el hombre que convirtió las pesadillas en titulares. Y cuando conozcas su historia, te costará volver a dormir tranquilo. Hay nombres que atraviesan generaciones, como cuchillos afilados en la memoria colectiva. Nombres que no necesitan explicación, porque ya de por sí provocan un escalofrío. Y uno de esos nombres, sin duda, es el sacamantecas. Durante años fue un personaje de cuento macabro, un mito. Una figura inventada por los adultos para asustar a los niños y obligarlos a comer, dormir temprano o comportarse. La amenaza perfecta para la infancia rebelde. Si no comes, vendrá el sacamantecas y te sacará la grasa. Era el coco español, un ente amorfo, sin rostro definido, lo suficientemente ambiguo como para vivir en cualquier armario, debajo de cualquier cama. Pero lo que pocos saben es que un día esa sombra cobró forma. Tuvo un nombre, una dirección, un rostro. El mito se volvió real y España descubrió, con horror, que el sacamantecas existía y tenía hambre. Esta es la historia de Juan Díaz de Garayo, el asesino que rompió la delgada línea entre la ficción y la realidad. Un hombre sencillo, casi invisible, que se convirtió en uno de los primeros asesinos en serie documentados en nuestro país. Y lo más inquietante de todo es que nadie lo vio venir, hasta que fue demasiado tarde. A mediados del siglo XIX, España vivía una época de profundos cambios, pero también de enormes sombras. La revolución industrial empezaba a abrirse paso en algunas ciudades, pero la mayor parte del país seguía sumido en la pobreza, la superstición y el miedo. En los pueblos y zonas rurales, la palabra de los curas valía más que cualquier ley. La ciencia forense era prácticamente inexistente, y los crímenes, especialmente si afectaban a los pobres, muchas veces quedaban sin resolver. Y es aquí, en este contexto de oscuridad y desconocimiento, donde nace Juan Díaz de Garayo. Nació en 1821, en un pequeño pueblo llamado Eguilaz, en la provincia de Álava. Hijo de campesinos, su infancia fue tan gris como su entorno. Pobreza extrema, sin acceso a educación formal, y una vida marcada por el trabajo duro desde muy joven. A lo largo de los años, desempeñó diversos oficios: mozo de cuadra, jornalero, labriego. Pero hubo uno que marcaría su destino de forma trágica: matarife. Trabajó en el matadero de Vitoria, aprendiendo a degollar reses, a despellejar animales, a matar de forma eficiente y limpia. Aquel conocimiento técnico, que en otro contexto habría sido útil o incluso respetado, se convertiría en una herramienta macabra cuando Garayo decidió usarlo contra personas. Durante años pasó desapercibido. Un hombre callado, reservado, casi transparente. Se casó 2 veces, tuvo hijos y en general llevó una vida que nadie habría señalado como sospechosa, hasta que, en 1870, todo cambió. Ese año cometió su primer asesinato confirmado. La víctima fue una prostituta. Garayo la abordó, discutió con ella por el precio del servicio y en un arrebato violento la estranguló con sus propias manos. Luego desnudó el cadáver y lo dejó tirazo, como si fuera basura. No hubo titulares, ni pesquisas, ni justicia. El crimen pasó inadvertido para casi todos. Y eso, sin saberlo, fue una invitación abierta para que volviera a hacerlo. En los siguientes años, 6 mujeres más murieron a manos de Juan Díaz de Garayo. Todas eran pobres, muchas eran prostitutas, y en todos los casos,
El patrón era similar. Primero el engaño o el acercamiento, luego el estrangulamiento o apuñalamiento, a veces con una violencia contenida, otras con una brutalidad salvaje. Algunas eran desnudadas, otras mutiladas. En algunos casos parecía haber una intención de humillar el cuerpo, más allá de matarlo. Pero lo más espeluznante no era solo el crimen, era que nadie los conectaba entre sí. La policía no tenía ni idea de que estaban ante un asesino en serie. El concepto ni siquiera existía en aquella época. Para ellos, eran casos aislados, mujeres vulnerables asesinadas por algún loco. Nada más. Pero en las calles de Vitoria, los rumores empezaron a correr. Se hablaba de un hombre extraño, las muertes que se repetían con demasiada frecuencia, de un patrón que nadie quería ver, pero que estaba ahí, acechando, y poco a poco, el nombre olvidado de la infancia, el del monstruo que robaba grasa, volvió a susurrarse en las cocinas, en los portales, en los patios. Dicen que ha vuelto el sacamantecas. No dejes salir a los niños solos, que el sacamantecas anda suelto. Y esta vez es de verdad. La leyenda volvía a estar viva, pero esta vez no como cuento para asustar a niños. Esta vez el sacamantecas mataba de verdad. Y aquí es donde la historia cambia de tono, porque ya no hablamos solo de asesinatos. Hablamos de una figura mítica que se materializa. Hablamos del miedo colectivo, de cómo un pueblo entero empieza a ver fantasmas, pero no sabe que el fantasma está entre ellos, disfrazado de hombre normal. Y sobre todo, vamos a entender por qué este hombre, casi invisible para su comunidad, se convirtió en el rostro real del horror. Porque a veces, los monstruos no viven bajo la cama, viven en el piso de al lado, y nadie lo sospecha, hasta que es demasiado tarde. Juan Díaz de Garallo era un asesino metódico, pero también errático, y eso lo hacía aún más peligroso. Después de su primer crimen en 1870, esperó un año, luego otro, luego volvió a actuar. A veces pasaban meses entre asesinato y asesinato, a veces solo días. No seguía un calendario. No tenía una necesidad constante como los asesinos en serie clásicos del siglo XX. Su impulso era intermitente, impredecible. Eso desconcertó a todos, porque nadie podía anticiparlo. Y cada vez que mataba, parecía desaparecer por completo. Durante casi una década, Garallo cometió al menos 6 asesinatos confirmados. Pero hay sospechas de que el número real de víctimas podría haber sido el doble. Todas eran mujeres, mujeres pobres, vulnerables. Muchas eran prostitutas, otras simplemente mujeres solas que cometieron el error de confiar en él, porque sí. Garallo sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas. No era un psicópata desquiciado y babeante. Era tranquilo, reservado, educado incluso. La mayoría de sus ataques se producían en las afueras de Vitoria, en caminos rurales, bosques cercanos, zonas aisladas. Los registros judiciales posteriores revelaron detalles escalofriantes. En varias ocasiones, desnudó a las víctimas post-mortem. En al menos un caso, abusó del cadáver. En otros, las apuñaló con extrema violencia, como si estuviera descargando una rabia contenida. Y, sin embargo, seguía siendo invisible para la sociedad, porque nadie sospechaba de él. En parte por quiénes eran sus víctimas. En esa época, las prostitutas eran vistas como desechables. Si desaparecían o eran asesinadas, no era raro que se archivara el caso como una pelea, un ajuste de cuentas o, directamente, se ignorara. No había cobertura mediática, no había redes sociales para exigir justicia. Solo silencio.
y ese silencio fue el mejor cómplice de Garallo. Pero también hay un factor aún más siniestro. Juan era extremadamente meticuloso. No dejaba testigos, no hablaba de sus crímenes. Vivía una vida doble de forma tan convincente que ni siquiera su círculo cercano sospechaba nada. Tenía una vida familiar más o menos estable. Había tenido pareja, hijos, trabajaba. Era en apariencia un hombre común, hasta que salía a cazar. Los crímenes se sucedían, pero en las calles de Vitoria el miedo empezaba a tener nombre, porque los detalles eran demasiado similares, y la gente, aunque las autoridades lo negaran, sabía que no eran casos aislados. Comenzó a surgir una teoría que se expandía de boca en boca. ¿Y si es el sacamantecas? ¿Y si ha vuelto? ¿Y si ahora es real? La leyenda empezó a tomar cuerpo. Un cuerpo real, con rostro, con sangre en las manos. La ciudad comenzaba a mirar hacia la oscuridad con una mezcla de horror y fascinación. A medida que pasaban los años, los crímenes se volvían más violentos. En uno de sus asesinatos más brutales, apuñaló a su víctima hasta desfigurarla completamente. Fue tan salvaje que durante el juicio, los médicos forenses se negaron a mostrar las fotos del cadáver al público por su crudeza. Otro detalle perturbador es que Garallo regresaba a la escena del crimen en algunos casos, como si quisiera comprobar que nadie lo había descubierto. O, peor aún, revivir el momento. Esa es una conducta típica de los asesinos seriales con componente ritual. No les basta con matar. Necesitan volver a sentir el poder. Y es ahí cuando el sacamantecas dejó de ser un rumor para convertirse en una amenaza real. Pero algo cambiaría el rumbo de la historia. En 1878 cometió su último asesinato, y esta vez cometió errores. La víctima no era una prostituta, era una mujer casada, y para colmo dejó pistas, testigos, huellas. La policía, presionada por la creciente tensión social, tuvo que actuar. No podían seguir diciendo que eran casos sueltos, no cuando la ciudad entera murmuraba el nombre del sacamantecas en cada esquina. La investigación se activó. Se interrogó a decenas de personas. Y finalmente, las piezas empezaron a encajar. Juan Díaz de Garallo fue arrestado. Y aquí es donde comienza la segunda parte de esta historia. El juicio. Una batalla no solo legal, sino también moral y psicológica. ¿Era un asesino frío y calculador? ¿O estaba loco? ¿Podía un hombre tan común haber cometido semejante horror sin perder la cabeza? Esa pregunta dividió a la opinión pública y marcó el inicio de uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia española. Cuando arrestaron a Juan Díaz de Garallo en 1879, la ciudad de Vitoria ya no era la misma. El miedo, el morbo y la indignación habían crecido tanto que la detención fue casi un evento público. Y aunque el nombre Sacamantecas seguía siendo parte de la leyenda popular, ahora tenía un rostro concreto, un rostro vulgar, común, desconcertantemente normal, porque lo primero que impactó a muchos fue que no parecía un asesino, no tenía mirada de loco. No era corpulento ni intimidante, no gritaba ni se revolvía. Era un hombre sencillo, casi servicial, que se limitaba a responder con frases cortas y en voz baja. Pero cuando comenzó a hablar, las autoridades entendieron que tenían entre manos algo mucho más perturbador de lo que imaginaban. Durante los interrogatorios iniciales, Garallo confesó varios de los crímenes sin mostrar arrepentimiento visible.
Algunos investigadores de la época incluso relataron que lo hacía como quien recita una receta de cocina. Detallaba los asesinatos sin emoción, describía cómo se acercaba a las víctimas, cómo elegía el lugar, cómo las mataba, todo con una precisión inquietante y sin levantar la voz. Era la confesión de un asesino, pero también de un hombre que no parecía comprender del todo la magnitud de lo que había hecho. Y entonces surgió la gran pregunta: ¿estaba loco? Porque si lo estaba, podría evitar la horca. Ser declarado demente era en aquella época una de las pocas salidas que tenía un asesino múltiple para eludir la pena capital. Y Garallo lo sabía. Durante el juicio, sus abogados intentaron construir una defensa basada en la locura. Afirmaron que sufría de alucinaciones, que no distinguía entre el bien y el mal, que oía voces. Se solicitó la intervención de varios médicos, que analizaron su conducta, su lenguaje y sus reacciones. Y aquí es donde entra una de las partes más fascinantes del caso: la medicina legal del siglo XIX. Porque en esa época, la psiquiatría forense estaba en pañales. Los diagnósticos se basaban más en la interpretación subjetiva que en criterios clínicos rigurosos. Y el caso de Garallo se convirtió en un campo de batalla entre expertos, cada uno con su propia teoría. Los doctores que revisaron al Sacamantecas y sus diagnósticos y argumentos fueron: doctor Alfonso del Valle, forense, diagnóstico, simulación. Argumento: dijo que fingía síntomas para evitar la horca, doctor José G. Oribe, psiquiatra. Diagnóstico: locura intermitente. Argumento: afirmó que entraba en trances psicóticos, doctor Pablo Corcuera, reconocido en Vitoria. Diagnóstico: paranoia progresiva. Argumento: sufría delirios, pero era funcional. El tribunal se vio dividido. Había pruebas de su frialdad, pero también indicios de que no era del todo consciente del daño que causaba. Sin embargo, hubo algo que pesó más que cualquier informe médico: la magnitud de sus crímenes. La sociedad quería justicia. La gente quería ver al monstruo caer. Y así, el 11 de mayo de 1880, el tribunal emitió su veredicto. Juan Díaz de Garallo fue condenado a muerte, no como un loco, no como un enfermo mental, sino como un asesino múltiple, plenamente consciente de sus actos. La sentencia era clara: ejecución por garrote vil. La noticia se esparció como pólvora. Los periódicos de la época, pese a que la cobertura mediática no era tan desarrollada como hoy, se hicieron eco de la historia. Se escribieron panfletos, se discutía en tabernas, y de nuevo, el nombre del Sacamantecas volvió a resonar en cada esquina. Solo que esta vez ya no era un mito, era un hombre condenado a morir. El día de la ejecución, decenas de personas se agolparon en los alrededores de la cárcel de Vitoria. Nadie quería perdérselo. Era un evento, una especie de justicia pública, y para muchos, una forma de cerrar el círculo del miedo. Pero lo que ocurrió en esa ejecución, aún hoy, genera debate. A las 8 de la mañana del 11 de mayo de 1881, Juan Díaz de Garallo fue conducido al patíbulo. El lugar, la cárcel de Vitoria, que por entonces aún conservaba el garrote vil como método de ejecución. A su alrededor, la ciudad estaba en silencio. No un silencio tranquilo, sino un silencio denso, incómodo. La clase de silencio que solo precede a algo irreversible. La noticia de su condena había corrido como pólvora, y aunque el acceso a la ejecución era restringido, una multitud se agolpó en los alrededores. Querían verlo. Querían saber si aquel hombre, aquel
Sacamantecas real se arrepentía, o si moriría como vivió, sin miedo, sin remordimiento, sin alma. Su aspecto había cambiado. Estaba envejecido, demacrado, y según los testigos de la época, extrañamente sereno. Se le ofreció confesión, la aceptó, no lloró, no suplicó, y cuando el verdugo se acercó a colocarle el collar de hierro del garrote, no dijo ni una palabra. A las 8:23 de la mañana, el tornillo de la máquina fue accionado. Un chasquido seco, un temblor leve, y todo terminó. Juan Díaz de Garallo había muerto. El sacamantecas, en apariencia, había desaparecido. Pero no fue así. Lo más inquietante del caso aún estaba por llegar. Porque, en un gesto que mezclaba curiosidad científica con necesidad de explicación, las autoridades decidieron realizar una autopsia detallada de su cuerpo y su cerebro. Querían saber si algo en su anatomía podía explicar su conducta. Una deformación, un tumor, algo que justificara el horror, pero no encontraron nada anormal. Su cerebro era, literalmente, normal. No había lesiones, no había anomalías, y eso fue lo que más impactó a los médicos. Porque si no estaba enfermo, entonces lo que hizo, lo hizo por elección. Tras la ejecución, la leyenda del sacamantecas no murió. Al contrario, se hizo más fuerte, más macabra, más viral. Los periódicos comenzaron a publicar versiones exageradas de los crímenes. En algunos relatos, Garallo extraía la grasa de sus víctimas y la vendía a farmacéuticos oscuros. En otros, se decía que se la comía. Nada de eso era cierto. No había pruebas. Pero daba igual, porque el mito era más poderoso que los hechos. Y lo más trágico de todo es que otras personas inocentes sufrieron las consecuencias. Durante décadas, cada vez que desaparecía un niño o aparecía un cadáver en el campo, se reactivaba la leyenda y el nombre del sacamantecas volvía a circular como una maldición heredada. Hay algo profundamente humano en querer ponerle cara al miedo, en transformar el horror en una figura reconocible. Y si esa figura puede tener nombre, apodo y rostro, mejor. El sacamantecas no solo representa a un asesino, representa el miedo colectivo, a lo desconocido, a lo invisible, a ese monstruo que puede vivir al lado, detrás de una puerta cerrada, y que, sin previo aviso, puede salir a cazar. Hoy, más de 140 años después de su ejecución, Juan Díaz de Garallo sigue siendo recordado, no por lo que fue como persona, sino por lo que simbolizó. Un mito hecho carne, un cuento infantil que se volvió realidad, una historia que, por más que queramos olvidar, nunca deja de susurrarnos al oído. Si esta historia te ha atrapado tanto como a mí, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguno de estos relatos reales que superan la ficción. Dale like si quieres más casos como este. Activa la campanita para ser el primero en ver cada nuevo video. Y comenta abajo. ¿Crees que aún hay sacamantecas caminando entre nosotros hoy?